Muy bien, jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que reproduzcan este video, vamos a continuar con nuestro contenido, utilizando pues ahora nuestra síntesis dimensional, en el cual consistirá hoy en generar un mecanismo que pase por tres posiciones, ¿verdad? Y por otro lado aquí, pues esta parte con pivotes móviles especificados, de momento pues diremos que esto lo vamos a localizar. Entonces solamente vamos a analizar la primera parte que son síntesis de tres posiciones. Es decir, yo necesito diseñar un mecanismo de tal manera que pase por tres posiciones diferentes, donde la posición original pues va a ser esta posición de C1 a C2, ¿verdad? Donde esta longitud pues corresponde simplemente al control que se debe ejecutar, ¿verdad? Eh, de esta posición C1 tiene que pasar por dos posiciones más. Si ustedes se fijan, un centro fijo o si vemos aquí el centro fijo de rotación O2 respecto al puntito este, si se traza un arco, verán ustedes que pasa por los puntos C2 y pasa por los puntos C3. Y si hacemos exactamente el mismo trabajo, pero eh, ¿cómo se llama um, el otro centro fijo de rotación, que en este caso pues correspondería a O4? Entonces pasaría, ven ustedes un arco que pasa por D1, pasa por D2 y pasa por D3. Disculpen ustedes ahí que si no, no se me oculta la barra. Pues bien, entonces, ¿en qué consistirá? Pues el tratamiento es muy parecido al que hicimos con dos posiciones. Vamos a trazar dos líneas, en este caso dos, en el anterior era una, desde las posiciones iniciales, pasando por las posiciones 2 y pasándola por la posición 3, es decir, una línea que una C1 con C2, una línea que una a C2 con C3, ¿verdad? Y esas dos líneas, pues vamos a hacer el mismo tratamiento que hicimos con las anteriores, vamos a trazar dos líneas perpendiculares y vean bien que aquí la posición C, que pasa por los puntos C1 a C2 y C3, me definen un centro fijo de rotación que lo vamos a llamar O2, ¿verdad? Y lo mismo repetiré con las otras tres posiciones correspondientes a D1, ¿no? Trazamos una línea que una D1 con D2 y trazamos una línea que una de D2 con D3. Extraemos las perpendiculares de esas líneas y donde se cruzan ahí va a ser nuestro centro fijo de rotación. Y por esa razón es que cuando trazamos una circunferencia tiene que pasar por esos puntitos. El mecanismo quedará diseñado así. Si por alguna razón, aquí el mecanismo no tiene que ser obligatoriamente graso porque pues no necesita completar una revolución para pasar por estas tres posiciones. Así que realmente lo que de repente ocupamos es que es el eslabón que va a completar aquí el mecanismo, que si ustedes se fijan al final de cuentas el mecanismo nos quedaría de esta manera. Lo voy a hacer con una línea un poquito más gruesa y de color rojo. Un eslabón va a estar uniéndose de C1, perdón, de O2 a C1. El siguiente eslabón va a ser la unión de C1 a D1, ese va a ser nuestro segundo eslabón. Nuestro tercer eslabón pues va a ser la unión desde D1 hasta O4, que esto casualidad que ha quedado perpendicular, perdón, colineal, casi colineal, no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Eh, y el otro eslabón pues es el eslabón tierra, ¿no? El de que va desde O2 hasta O4, que tendremos uno, 2, 3 y 4 eslabones. Entonces el que va a definir la posición va a ser el eslabón, aquí el que se comporta eh, como biela o como acoplador, el que va a describir el movimiento, ¿no? Solamente que este va a ser necesitaríamos controlar, agregar una diada para poder controlar el movimiento desde C1 hasta C3, porque repito, pues el mecanismo como tal no necesita completar una revolución para poder pasar por estas tres posiciones. Muy bien, yo ya tengo aquí en LinkedIn más o menos diseñado las posiciones que yo quiero, por las cuales quiero yo que pase mi mecanismo. Quiero que pase iniciando por C1 a D1, luego pase de C2 a D2 y finalmente pase de C3 a D3. También ya he adelantado yo, he trazado las líneas de C1 a C2 y de C2 a C3 y voy ahora a trazar las líneas perpendiculares que pasan por este puntito. Entonces vamos a trazar aquí dos líneas. ¿Dónde va a pasar por el centro esta? Recuerden que para extraer el centro pues solamente hace falta que decirle ahí agregar y pues verán ustedes aquí que la línea pues se divide justo al centro, ¿no? Bueno, ahí no quedó al centro, pero vamos a ubicarla ahí hacer un zoom para que se ubique ahí justamente al centro.
Y voy a repetir el mismo procedimiento con esta. Le voy a decir que me marque la mitad. Voy a llevar esta línea ahí a la mitad, a esa mitad, y la voy a colocar más o menos perpendicular. De tal manera que estas dos líneas pues se puedan cortar, ¿verdad? Se van a cortar. Y este va a ser mi centro fijo de rotación O2. Solamente que debo asegurar que estas líneas sean perpendiculares, manteniendo la tecla control apretada. Tocamos esos dos puntitos y lo coloco por ahí. Y le decimos que sea perpendicular. Ahí ya es perpendicular. Repetimos el procedimiento. Perdón, ahí no, no lo toqué bien. Y este puntito y decimos que sean perpendiculares. Ahí está, ¿verdad? Entonces este puntito va a ser nuestro centro fijo de rotación. Voy a agregar mi centro fijo de rotación con este punto. Lo más cercano que podamos aquí, pues recuerden que le dan zoom ahí para dejarlo justo en lo más cercano a la intersección posible. Creo que ese es el máximo zoom que me permite colocar. Vamos a colocarlo por ahí. Creo que es lo más cercano que puedo yo llegar. Si ustedes pueden hacer una marca, que creo que la marca pues puedo moverla con un poquito más de libertad por aquí, ¿verdad? Esta marca creo que digo yo que puedo moverla con un poquito más de libertad. Este es el máximo zoom que puedo dar aquí. Vamos a ver si la marca la puedo mover. Bueno, lo más cercano que puedan ustedes, ¿verdad? Quiero ver si puedo ajustar un poquito por ahí. Bueno, creo que se pierde. Ah, no la voy a colocar, entonces directamente vamos a colocar aquí, por ahí, el centro fijo de rotación. Casualidad que me quedó justo ahí. Y voy a bloquear esa posición ahí. Le di doble clic y lo bloqueé, ¿no? Voy a repetir este procedimiento ahora con las líneas de construcción que pasa por D1, D2 y D3, mi otro centro fijo de rotación. Agregamos dos líneas de construcción más, extraemos la mitad de esa línea, juntamos aquí el puntito. Vamos a ver, juntamos aquí este puntito por acá y la colocamos más o menos perpendicular, ¿no? Más o menos perpendicular. La voy a extender un poco más. Repito el procedimiento con esta, extraemos la mitad, la conecto justamente en esa mitad, la coloco más o menos perpendicular. Ah, Vamos a extraer esto un poquito más larga. Está un poquito más larga. Y hacemos la condición de perpendicularidad, ¿verdad? Pasemos control acá. Control. Si la perpendicular la tiene en el sentido contrario, pues entonces cambiamos el orden, ¿verdad? Siempre aquí se me olvida que tiene que ser así en este sentido, ¿no? Entonces alineamos ahí la perpendicularidad y repetimos el procedimiento para esta, ¿no? Este puntito, justamente con este lo dejamos ahí perpendicular. Bueno, no alcanzó, así que deberé repetir el procedimiento para este porque ahí ya se movió la perpendicularidad. Entonces voy a hacerlo nuevamente. Perpendicular y ahora sí. Volvemos a colocar aquí entonces una marca, haciendo un zoom lo más que se pueda, ¿verdad? Colocamos un centro fijo de rotación y este va a ser mi centro fijo de rotación O4. Lo voy a colocar justo ahí, en ese puntito. Creo que puedo mejorar un poco, pero vamos a ver si se deja. Por ahí, más o menos, aproximadamente, ¿verdad? Ahí, bueno, estaba mejor en el anterior. Ahí vamos a ver si se mueve un poquito. Esperar que se actualice un poco, creo que no. Quedó en el mismo sitio. Una tercera y último intento, vamos a ver si puedo desplazarlo justo hasta por ahí. Ok, este va a ser mi centro. Bueno, no quedó tan exacto, pero vamos a bloquearlo. Y vamos a nombrarlo aquí como nuestro centro fijo de rotación O4. O4. Vamos a dar OK. Muy bien. Y vean que todavía estas son líneas constructivas y este sería mi centro fijo de rotación O2. Son líneas constructivas, todavía no tenemos ningún mecanismo, pero ya más o menos tenemos nosotros diseñado cuál va a ser nuestro centro fijo de rotación O2 y O4, es decir, ya tenemos el eslabón bancada creado. El siguiente eslabón pues sería la conexión simplemente de O2 a C1 y de 1 a O4. Entonces ahí vamos a agregar aquí, ahora sí vamos a agregar los eslabones, vamos a agregar un eslabón, dos eslabones, esto lo voy a colocar en este centro fijo de rotación, voy a colocarlo ahí, unir, este lo voy a colocar en este centro fijo de rotación, también unir, y este lo voy a unir a D1, ¿verdad? Vamos a unir aquí a D1, muy bien, voy a unir a D1 y este lo voy a unir aquí a C1, por aquí.
en lo más cercano posible. Por ahí tenemos C1. Y pues ahora puedo ocultar el dibujo y unir estos dos puntitos con control apretado. Puedo decirle que me cree un link, ¿verdad? Que me cree una barra. Y ahí tenemos entonces nuestro mecanismo que debe pasar por esas posiciones. Noten ustedes que en este caso el eslabón que está rotulado como 10, pues es el eslabón acoplador el que va a pasar, el que va a describir estas posiciones. Como verán ustedes aquí, pues este como no tiene ningún motor, no necesita girar, y no sé si el mecanismo sea de tipo brazos también, no lo sé. Habría que verificarlo, tenemos 120, el eslabón más grande. El eslabón más pequeño tendría una longitud de 39, juntos hacen casi 40, ¿verdad? Tenemos 160. Y tendría que ser menor a la suma de estos dos, y evidentemente pues es un mecanismo de tipo no graso que se va a bloquear, ¿verdad? Aquí no puedo animarlo porque no tengo no hay ninguna entrada disponible. Entonces lo que vamos a hacer es controlar el eslabón 4 desde esta posición inicial hasta esta posición final, o podemos controlar el eslabón 2 desde esta posición inicial hasta esta posición final. Realmente el que quieran ustedes hacer. Yo el control lo voy a ejercer sobre vamos a quitar las dimensiones sobre el eslabón número 2, es decir, esta posición inicial con esta posición final. Y otra vez se convierte en un mecanismo que nosotros ya conocemos, que sería de control angular, que habría que dar una diada para que se comporte, perdón, para que se mueva. No siempre esto va a funcionar porque si estos dos eslabones quedan colineales, el mecanismo se va a trabar, porque ahí hay un agarrotamiento, se le llama esto, que más adelante hablaré de él. ¿Verdad? Entonces, no significa que esto sea 100% falible, ¿no? Si no nos falla, entonces nosotros, si nos falla, perdón, más adelante vamos a crear una solución para poder hacer una segunda prueba y ver si realmente pasa por las posiciones indicadas. Entonces, vamos a probar de momento si se puede. Yo le he dejado lo más parecido al ejercicio del libro para que resulte, ¿verdad? Pero es posible que ustedes se encuentren con alguna situación que no sea posible, que habría que cambiar estas posiciones de 1 o C1, C2, C3 y respectivamente con D, ¿verdad? Que posiblemente podamos cambiar. Pues bien, entonces vamos a controlar este eslabón, así que este eslabón yo puedo hacer el control aquí mismo, pero yo no les sugiero que hagan eso, sino que voy a controlarlo aquí a la mitad, lo voy a hacer el control de aquí. Pudiese ser que nosotros modificáramos este puntito, por ejemplo, si yo quiero controlar desde esta posición hasta acá, pero tendríamos que primero medir el ángulo para saber cuál es el movimiento que debe generar. Así que lo voy a dejar sobre la línea, ya lo convertí en un eslabón ternario, y voy a anclar mi diada en este puntito. Pero repito, ustedes pueden colocarlo en cualquier lado, ¿no? De repente pudiésemos colocarlo de hecho aquí, ¿verdad? Como este se va a mover desde esta posición hasta esta, pues tendría que ir girando en el sentido de las manecillas de reloj, es decir, de esta posición inicial a una posición final, donde el valor angular pues sería el mismo que describe la abertura C1 o 2 C3. Pero de momento, repito, lo voy a dejar ahí en medio, para efecto de clase, ahora lo voy a dejar en medio. Y lo que voy a controlar es esta posición inicial, desde O2 hasta C1, hasta la posición final, que es, ¿cómo se llama? O2, C3, por ahí, ¿verdad? De hecho, si nosotros trazamos una circunferencia, que no sé si nos la irá a trazar aquí, voy a hacer un poquito más largo esto, voy a tratar de colocarlo en el centro, desaparece. Eh, Debería pasar por esos puntitos, ¿verdad? Eh, Creo que sí, desaparece ahí esa. Ah, pero me va a desaparecer el punto fijo. Ahí está el círculo. Vean bien que si lo pongo aquí en C3, pues vean bien que pasa por C1 y pasa por C2. ¿Verdad? Entonces, el ángulo que describe, pues es desde este punto hasta este punto. Tiene que moverse, ¿verdad? Tiene que describir ese movimiento. Pues bueno, entonces, otra vez, la posición, como es el centro, pues yo solamente voy a asegurarme de que esta línea realmente esté en el. Voy a borrar el círculo, solamente era para probar, ¿verdad? Y voy a dibujar una línea que se una desde el punto C3, ¿verdad? Hasta el punto O2. Entonces, como sé que se va a mover hasta el centro, el punto que voy a controlar es el centro, pues lo voy a agregar ahí. Y aquí en este puntito es donde nosotros vamos a trazar otra línea que pase por este punto y que también pase por este otro punto.
Como ahí tengo una longitud, la voy a, no sé, voy a colocarle aquí 250 se me ocurre para que sea muy larga. Y aquí es donde vamos a tener nosotros nuestra manivela, ¿verdad? Donde la manivela pues va a tener una longitud igual a la mitad de este desplazamiento. A la mitad desde aquí hasta aquí va a ser la longitud de la manivela. Para efecto de control lo voy a hacer yo aquí al lado izquierdo. Entonces yo ya sé que tiene que pasar por ese puntito y la longitud de la manivela pues es la mitad de este desplazamiento que lo voy a medir ahorita. ¿Verdad? En este momento lo voy a medir, tiene 34.21, o sea, son 17.1, ¿verdad? Que mide la manivela y la voy a agregar entonces aquí mi entrada con, eh, ya se me olvidó, mejor lo voy a dejar ahí 34, 17.1, ¿verdad? 17.1, espero que no se me olvide. 17.1, ya no me puedo, no lo puedo hacer, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí sobre esta línea y sobre esta midiendo una distancia de 17.1 milímetros. Voy a asegurarme 17.1 milímetros, ¿sí? Vamos a asegurarnos de que nos quede por aquí y vamos a asegurarnos de que este pues quede sobre la línea, ¿no? A 17.1. Sería más o menos por ahí, ¿no? Entonces ya tengo mi manivela, tengo ya la distancia, mi mecanismo de 4 barras, pues sería desde O2 hasta este puntito, que ya no es O4 porque ya tengo 4, así que este sería O6, mi centro fijo de rotación O6, mi manivela y ya tengo el otro eslabón que es este, ¿verdad? Desde O2 hasta el punto de conexión S, que aquí está marcado como S, y el tierra pues sería desde O2 hasta O6, así que solamente me falta un eslabón por unir, entonces ese eslabón pues es, recuerden ustedes que si esta sería mi posición extrema y esta sería mi posición extrema en el sentido contrario, así que yo tengo mi manivela al revés acá, así que la voy a colocar en este sentido porque la conexión del eslabón lo tengo aquí, pero no lo tengo en la parte extendida. 17.1 dije antes. 17.1. Vamos a corregir. Por ahí. Un poquito más grande, un poquito más chico, no importa. Y ahora unimos entonces esta conexión, la unimos con esta. eh, y esta conexión pues la unimos con esta que tengo aquí. Así que si ese empieza a moverse en el sentido de las manecillas de reloj, pues entonces va a empezar a empujar hasta llegar a esta posición extrema. Esperemos que el mecanismo funcione. Voy a ocultar aquí el dibujo. Vamos a ocultar las acotaciones. Y esperemos que el mecanismo sí funcione. Pero sí, en efecto sí. Bueno, no probamos si este era graso, ¿verdad? Esta distancia con esta y esta era graso, pero vean que se está moviendo. Voy a mostrar el dibujo y ustedes van a ver que sí pasa por las posiciones extremas que hemos colocado, ¿no? Pasa por, vamos a ver, por ahí está. Está moviéndose por ahí pasó C1 D1, por aquí pasa C2 y D2 y pasa por C3 y D3. Entonces pasa por las tres posiciones que me he fijado antes, ¿verdad? Entonces hemos hecho un mecanismo de 6 barras considerando tres posiciones iniciales que posiblemente sea para mover una pieza a otra solo con mecanismos, no con otro tipo de movimiento, sino solamente con el mecanismo como tal. Entonces pasa de esta posición C1 D1 a una posición C2 D2 y a una posición C3 D3. La diada que he agregado aquí pues lo que hace es controlar las posiciones extremas, ¿verdad? Desde C1 hasta C3 o desde D1 hasta D3. Muy bien, entonces finalizamos aquí este ejercicio y les subiré este video acompañado de este archivito para que lo tengan ustedes ahí también.